Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien y el día de hoy les voy a empezar a tachar videos que les estoy debiendo de videos anteriores. Y el primero que les voy a tachar pues son los modos para trabajar el flash. Este puede ser no solamente tipo speedlight como este, sino cualquier otro tipo de flash. Pero voy a arrancar o voy a explicar todo el video con este porque, bueno, yo diría que un speedlight es el flash con el que uno arranca y por lo general un flash que todo el mundo tiene. Entonces estos son los modos que tienen los flashes. Este video es para todos aquellos que apenas están empezando a usar este pequeño amiguito y que bueno, realmente no tienen mucha idea de cómo funciona este aparato. Así que en este video les voy a explicar para qué sirve cada modo y en qué momentos pues pueden aprovechar cada uno de estos modos. Cabe aclarar que los modos que voy a explicar en este video son modos que cualquier flash moderno posee, entonces no hay pierde en general. Y vamos a comenzar con el primero, que yo diría que es como el más relevante o en al menos el que yo más uso, y es el modo manual. El modo manual, como su nombre lo indica, es donde tú te encargas de ponerle la potencia a la que va a disparar y también la distancia focal a la cual estás disparando tu cámara. Ahí comenzamos a ver los indicadores. La letra M significa modo manual. La siguiente letra, que es también otra letra M, ya se refiere a que estás también seleccionando la distancia focal de forma manual. Entonces, como puedes ver, al rotar la distancia focal hay un cierto movimiento dentro del flash, que eso indica que el haz de luz, si estás en un milimetraje como muy abierto o muy gran angular, entonces el flash, en realidad esto se desplaza internamente, inclusive cuando cada vez que mueves la distancia focal, aquí lo voy a hacer, sientes o escuchas como internamente hay un desplazamiento como de estos espejos que hay acá. Los vidrios o los espejos pues que hay acá adentro, pues entre más cerca estén de la superficie, entonces ese haz de luz se va a disparar de una forma como más paralela, pues como más homogénea hacia los lados. En cambio, cuando tú pones una distancia focal pues un poco más cerrada, sea un 200 milímetros o un lente de ese tipo, que tú estás disparando, lo que hace es bajar más para que el rayo o el haz de luz sea un poco más cerrado para que se pueda proyectar como de forma más directa, ya que estás disparando pues con una distancia focal que va a ir un poco más lejos. Entonces intenta proyectar como ese haz de luz de una forma más cerrada, por decirlo de alguna forma. El siguiente valor que nos presentan en el modo manual es la potencia, que esta puede venir de un 1/1 hasta un 128avo de potencia, o esto también va a variar dependiendo del tipo de flash. Inclusive tengo un flash que solamente dispara hasta 1/16avo, entonces eso va a variar dependiendo del tipo de flash que poseas. En este caso llega hasta un 128avo de potencia. Acordémonos que en un video anterior yo les había dicho que los números en los flashes son inversamente proporcionales a la potencia. ¿Esto qué quiere decir? Entre el número sea más pequeño, por ejemplo 1/1, la potencia con la que dispara el flash va a ser mucho más potente, o va a ser la potencia mayor con la que dispara el flash, a diferencia si es, por ejemplo, en este caso un 128avo, pues la potencia va a ser muchísimo menor de disparo, o sea, va a iluminar menos. Entonces ahí en ese número es donde nosotros podemos controlar la potencia de disparo del flash. Esto cuando es en el modo manual. Y estos son los únicos valores que en el modo manual pues tú te tienes que preocupar. De igual forma en el modo manual también puedes poner que la distancia focal se mueva automáticamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que, pues si tú tienes un telefoto, que es muy posible, ya si tienes una focal fija, que sea un 35 milímetros o un 50 milímetros, que solamente sea esa distancia focal, pues lo puedes poner de forma manual. Pero si es un telefoto, pues va a ser muy harto, puede estar
Si tú haces un movimiento del lente, sea para cerrarlo, para abrirlo más, entonces va a ser muy harto estar yendo al flash a mover ese valor. Entonces si lo pones de modo automático, él automáticamente, como está comunicado con la cámara, entonces a medida si tú cierras o tú abres el lente, él automáticamente se va a acomodar dependiendo del valor que tengas en el lente. Entonces es una ayuda que tiene el modo manual para esos momentos que estás tomando fotografías con un telefoto. Espero les haya quedado claro el modo manual, porque en realidad es solamente eso. Obviamente también está la ventaja de usar radiofrecuencias. Las radiofrecuencias son esos dispositivos que te van a ayudar a comunicarte con el flash y dispararlo a distancia. En realidad es como un control remoto para el flash. Entonces esto lo que puede ayudar es que tú puedes simplemente poner el flash donde tú quieras y sin moverte, sin tener que ir hasta el flash para moverle la potencia o lo que sea, sino que en la frecuencia puedes acomodar la potencia y ya simplemente al obturar o al disparar la cámara, pues va a disparar el flash de forma remota. Ese es el modo que yo honestamente prefiero porque me ayuda a controlar o me gusta controlar pues como más el disparo del flash y bueno. Como les decía en el anterior video, es muy diferente un flash de frente. Hay gente que se ha basado pues como en ese estilo fotográfico de flash de frente para crear como su tipo de fotografía, y eso está muy bien, eso es muy válido. Pero en mi caso prefiero pues lo que hace el flash pues al dispararlo de forma de frente es que va a aplanar absolutamente todo. En cambio, al tener un flash, por ejemplo, de un poco más de lado, por ejemplo, en este caso que tengo esta luz de este lado, me ayuda pues como a crear como una caída de luz y un contorno en mi rostro. Entonces siento, para mí, me gusta, se ve muchísimo más armónico, más bonito. Entonces por eso siempre uso como también o recurro como a la frecuencia. Eso en el caso de que yo tenga el tiempo para poner el flash, para acomodarlo, lo que sea. Pero si es un momento en que es muy rápido, por ejemplo, hay veces en bodas, en eventos, es muy difícil pues como estar, a no ser que no tengas un asistente, estar como moviendo la luz o alguien que se encargue de eso. Entonces ahí sí toca pues como poner flash sobre la cámara y de igual forma en mi caso pues lo sigo disparando de forma manual. Pero también el flash, como todo en la vida, bueno, no todo en la vida, pero algunas cosas tienen su modo automático y ese modo en los flashes es conocido como TTL, que aquí al ladito les pongo qué significa ese TTL. Y ese es el modo automático del flash y ya les voy a mostrar qué es lo que tiene. El modo TTL es el único modo que no tiene comunicación con una radiofrecuencia. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. En la radiofrecuencia, si vas a usar una, solamente puedes usar los flashes en modo o manual o modo multi, que es otro modo que les voy a explicar más adelante. Pero el TTL sí es un modo en el que el speedlight tiene que estar sobre la cámara. Por lo menos a mí mi frecuencia con este speedlight no me funciona en modo TTL. De pronto pueden haber otros que sí funcionen con una frecuencia y modo TTL, pero en este caso con un B860-3S, que es la versión de Sony, y con una X2T la frecuencia, no tiene ese tipo de comunicación para modo TTL. Ya si otros tienen, pues déjenlo en los comentarios y nos cuentan cuáles flashes y frecuencias pues se pueden comunicar en modo TTL. El modo TTL es el modo más automático que tienen los flashes. Este también tiene la opción de manejar los milimetrajes de los lentes de modo automático, que simplemente si tienes un telefoto y al mover o hacer el zoom, pues automáticamente se va a variar pues como esa distancia focal. Y también pues ya ahí el TTL, al estarse comunicando con la cámara porque está encima de la cámara, entonces va a tener la capacidad de mirar la exposición con la cual tú estás trabajando, y ya el flash se va a encargar de decidir qué cantidad de potencia necesita para que quede una foto bien expuesta.
Él inclusive va a identificar si pues el ángulo que tiene este flash está de frente o está hacia arriba, y también va a proporcionar pues como la medición necesaria para que esa fotografía te quede bien expuesta dependiendo del ángulo del flash. Este es un modo muy recomendable en momentos en donde estén pasando cosas demasiado rápido. Hay eventos como bodas, como eventos sociales en general, que a veces pasan cosas demasiado rápido y que simplemente no tienes el tiempo como para entonces empezar a cambiar la potencia del flash o la cámara, sino que simplemente ya tienes la cámara seteada en un cierto valor y el flash simplemente se va a acomodar de forma automática y va a disparar la potencia necesaria para, de nuevo, darte una foto bien expuesta. Este lo recomiendo solamente en estas situaciones, pero ojo, tienes que tener mucho cuidado también con este tipo de modo, ya que dependiendo donde él esté enfocando o donde esté midiendo la cámara, porque por ejemplo si mide en una superficie oscura, de pronto te puede exponer o subexponer la foto porque piensa que es que no, es que esto está muy oscuro, entonces necesita más luz, cuando en realidad era una ropa negra. O puede estar exponiendo a una parte blanca y pensar que hay demasiada luz y que de pronto necesita menos luz, cuando en realidad era una superficie blanca y ya la fotografía te quedó oscura. En estos ejemplos que les estoy mostrando, tal vez no haya logrado ese objetivo de mostrarles a ustedes si enfocan una superficie negra como mi camisa o si enfocaban una superficie blanca como la pared, podía exponer o subexponer la fotografía. Tal vez en este caso no me funcionó tanto porque veo las fotografías como muy similares, pero es algo a tener en cuenta, que al momento de usar este modo les recomiendo de que estén revisando de forma constante cómo les están quedando las fotografías y que no confíen al 100% de este modo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que se me olvidó algo sobre el modo manual, y es que al momento pues de usar el modo manual hay formas de exponer ese modo manual. Un modo es a ojímetro. A ojímetro es de tú exponer la cámara, de tú poner unos valores que tú creas que la velocidad está sincronizando con el flash, porque de hecho, y eso es otro paréntesis dentro del paréntesis, los flashes tienen una velocidad pues que se comunica pues como con la cámara para que la foto quede bien expuesta y no quede como una franja negra que de pronto a algunos de ustedes les ha podido pasar, y eso es por el hecho de que el flash no está disparando a velocidades altas. Los flashes, hay flashes de pronto un poco más económicos que no tienen esa opción de disparar a velocidades altas, pero hay otros flashes que yo diría que eso también varía dependiendo del costo, que tienen esa opción de disparar a velocidades pues altas. Inclusive pues si estás disparando a una velocidad de 1/500 o 1/600 o inclusive muchísimo más altas, él tiene la posibilidad de sincronizarse con ese disparo y que quede una foto pues bien hecha sin esa franja negra. Si el flash no tiene esa opción, disparando a esas velocidades les va a quedar esa franja negra. ¿Cuál es la velocidad o cuál es normalmente esa velocidad de sincronización del flash con la cámara? Es por ahí un 125avo, un 160avo, en el que el flash va a disparar al unísono con la cámara y que la ventana pues no alcance a bajar después de lograr pues como ese disparo, porque eso es lo que pasa. A velocidades muy altas, como baja esa ventana demasiado rápido, entonces no alcanza como a ingresar pues como toda la cantidad de luz y queda literalmente o congela el movimiento de la ventana que tiene la cámara. Entonces eso es esa franja negra que les puede quedar si no saben qué era, pues es la ventana de la cámara que literal quedó congelada en el movimiento bajando. Entonces, para que tengan eso en cuenta, que eso es, yo diría que un dato importante al momento pues de tomar la fotografía, que tenga la velocidad de sincronización bien,
si no tienen la opción de tomar pues como fotografías a alta velocidad con el flash. Bueno, así es como se soluciona. Continuando con el modo manual, entonces está la opción de ojímetro, de ir evaluando cuánto de potencia va a necesitar o cuánto de velocidad de obturación o de diafragma voy a necesitar dependiendo de lo que esté tomando, pues, o dependiendo de la fotografía que esté tomando o dependiendo de lo que quiera lograr con la fotografía en realidad. La segunda opción es un poco más costosa que la primera, pero es el hecho de usar un exposímetro. Un exposímetro son estos aparaticos como este, que tienen una bolita pues en el medio o donde sea, que en realidad me muestra la exposición que debo tener en la cámara para que me quede una foto bien expuesta. ¿Cómo se usan estos aparaticos? Pues, lastimosamente no tengo uno porque son algo costosos, pero cómo funcionan es que simplemente tú lo acercas y le estás tomando poco, pues, por ejemplo, fotografías a una persona, lo acercas al rostro de la persona y la bolita tiene que estar dirigida hacia la fuente de luz, sea un flash o sea una luz continua, y ya lo activas. En el caso de un flash, pues el flash se dispara, esa bolita absorbe la cantidad de luz que está disparando y te va a proporcionar los números o las exposiciones que debe, o la exposición que debe tener tu cámara para que quede una foto bien expuesta. Entonces ya tú simplemente pones esos valores en la cámara y listo, vas a lograr una fotografía bien expuesta. Ese método es muchísimo más rápido, pero bueno, es un poco más costoso. Pero yo diría que tampoco lo desechen, a un futuro lo pueden lograr y se pueden conseguir un aparatico de esos para lograr una exposición en la cámara y con flashes pues muchísimo más rápida. Ahí dejo ese paréntesis y continúo con el siguiente modo, que es el modo multi. El modo multi es otro de los modos que también puede funcionar con la frecuencia. Como les decía, el TTL es el único que no funciona pues como con la potencia. Tienes que tener, por lo menos en este caso con este flash, poner el flash sobre la cámara. Y el modo multi lo que hace pues es, como su nombre lo indica, es un disparo múltiple del flash, en donde en una sola exposición pues el flash dispara varias veces. Y esos son los indicadores que se muestran. Por eso en el modo multi se ven muchísimo más números, porque le tenemos que dar no solamente la cantidad de veces que dispara el flash, sino también la frecuencia con la que hace esos disparos. Y aquí les voy a ir indicando cuáles son cada uno de esos valores. Como podemos ver, en el modo multi pues también tiene la opción del modo automático en la distancia focal, y también puedes hacerlo de modo manual, porque en ocasiones, como les decía, dependiendo de la distancia focal con la cual estemos tomando o tengamos configurada dentro del flash, pues ese cono de luz que destella pues los flashes pueden ser o más gran angular o menos gran angular. Entonces también puedes jugar como con esas opciones, pero también pues tiene esa opción de automático, que simplemente pues dependiendo de la distancia focal en la que estés, él automáticamente va a determinar cómo va a disparar ese haz de luz pues para tomar la fotografía. Ya de ahí tenemos la opción de manejar la potencia. Yo en este modo les recomiendo que usen potencias lo más bajas posibles. ¿Por qué? Porque como es un disparo múltiple, inclusive aquí se los puedo mostrar, a ver, no sé qué tanto se vea, en un solo disparo dispara varias veces. Entonces, entre mayor esté la potencia, pues más le va a costar al flash poder hacer esos múltiples disparos en una sola fotografía. En cambio, si pues por ejemplo tenemos, este es el único modo que tiene la opción de bajar inclusive hasta un 256avo, entonces imagínense, en los otros modos solamente puedes llegar hasta un 125avo, entonces te da la posibilidad de disparar a potencias más bajitas de lo que los otros modos te lo permiten, por ese mismo hecho de esos disparos múltiples. Y así de esa forma pues obviamente cuidas muchísimo mejor tu flash a estar disparando a altas potencias, porque inclusive en este modo la potencia más alta a la que puedes usar el flash es a 1/4. Entonces
inclusive no te deja llegar a 1/1 porque ya es demasiada potencia para disparar de forma múltiple, y yo diría que eso también es una forma de que el flash se autocuide, porque en realidad usando las potencias más grandes que esas, a 1/1 lo que sea, puede inclusive llegar a quemar el flash. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, porque hay que cuidar los equipos porque no son precisamente baratos. Entonces, siempre les recomiendo en una velocidad de un 125avo, de un 64avo, pues como por esos lados, para que cuidemos más que todo el flash, y ya a partir de ahí pues acomodamos o exponemos la fotografía pues usando los valores de la cámara para que quede bien expuesta o para que logres el efecto que tú quieras lograr. Ya de ahí siguen esos otros dos valores que tenemos en la parte de abajo, y vamos a hablar primero el valor que está al lado izquierdo. Este valor va a indicar la cantidad de veces que el flash va a disparar. Entonces, por ejemplo, si pones un 5 veces va a disparar o va a destellar ese flash. Inclusive puedes tomar hasta, bueno, puedes tomar obviamente un solo destello, o inclusive puedes llegar hasta, bueno, dependiendo, aquí estoy viendo que dependiendo como de la potencia, porque tenía una potencia de 1/4, como les estaba hablando ahorita, creo que limita la cantidad de destellos. Puedo llegar hasta, sigue subiendo, hasta 90 disparos de flash. Él hace conteo pues, y hasta que llega hasta 90 ahí deja de disparar. Pero y bueno, eso es lo que indica ese valor de flash, es la cantidad de veces o la cantidad como de fantasmas que vas a lograr pues como en la fotografía, y esto se compensa con la frecuencia, que es el número que está al lado derecho, que está acompañado con un HZ, que son hercios, y esa es como la frecuencia, pues como a qué velocidad va a disparar esa cantidad de disparos que tú le pusiste. Entonces, obviamente, entre el menor sea el número de hercios, pues menor va a ser esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí 5, y aquí en los hertz voy a poner, por ejemplo, 1 hertz, y testeemos a ver. Va a ser muchísimo más lento, no sé qué tan bien se vea, a comparación de que si aumentamos la cantidad de hertz, por ejemplo, pongámoslos no pongamos tan alto, estaba llegando a casi 100 hertz, pongámoslo por ahí unos 20 hertz, y no sé qué tanto se vea en realidad. Son disparos demasiado rápidos, inclusive, a ver si se escucha. Ahí se escuchó, yo creo que más fácil va a ser por el sonido que por lo visual. A diferencia si lo ponemos de nuevo en el 1. Ahí cada puntico, yo espero que se escuche, o si no le aumento pues en edición, es cada vez la frecuencia con la cual dispara. Pero para eso, para lograr una buena fotografía, hay una ley. Y esa ley es que el número de veces lo divides por el número de hercios, y lo que te dé es la velocidad de obturación que tienes que poner en tu cámara. Entonces, por ejemplo, si pones 5 dividido 5 es igual a 1, ese 1 es la velocidad de obturación que tienes que poner en tu cámara. Esto es un modo que necesita, por lo general, un trípode para ser capturada. De igual forma, pues y para que se vea bien, y para que se vea, porque eso este modo es muy bueno como para capturar el movimiento de algo y que se vea como esa estela de movimiento, como les mostré en esas imágenes. Entonces para eso se necesita una cámara fija. Lo puedes tener en mano, intentar ser lo más firme posible, pero es imposible que uno como ser humano no se mueva en lo más mínimo. Entonces, para ese modo es muy recomendable, y para que te quede un efecto bien bacano, el uso de trípode en este caso es necesario, y por eso digo que es un modo que también es más usado en estudio que en la calle o en cualquier otra circunstancia. Entonces es algo que también tienes que tener en cuenta. Pero es un modo que es el modo creativo del flash,
para lograr pues efectos que pueden ser pues como algo interesantes como se los estoy mostrando. Y bueno, y así es como se usa y esa es la ley pues como que rige este modo dentro de los flashes. Y bueno, esos son los modos de cómo se usa este aparatico. Espero hayan quedado lo más claro posible y espero que los puedan usar a su favor en sus próximas producciones. Me acabo de acordar de algo que de hecho ya se me estaba escapando. Intenté usar el flash pues lo más minimalista posible. En las fotografías que les mostré pues obviamente usé el speedlight como para que ustedes vieran pues lo que uno puede lograr con solamente este flash. Y obviamente pues yo fui la modelo, no tenía nadie más. No soy lo más fotogénica del mundo, pero bueno, algo se intenta. Y otra de las cosas que usé dentro de la producción, o pues dentro de estos ejemplos que hice, fue este softbox, que de hecho también me parece muy bueno para arrancar. Es un softbox pequeño, demasiado portable, inclusive cuando me tocan fotografías pues como de matrimonios por fuera, ese softbox va conmigo, porque simplemente se empaca en esa bolsita y ya simplemente se saca, se abre como una especie de flex y ya simplemente lo montas súper fácil. Obviamente tiene que tener este adaptador, el speed, para poderlo montar y ya simplemente pues lo usas de una forma muy portable, muy fácil, muy liviana. Y eso fue lo que usé pues como para tomar estas fotografías, para que vieran pues que con algo mínimo pues bueno, uno medio puede lograr algo. Obviamente usado con mayor intención y no simplemente con la idea de mostrarles, pues inclusive uno puede lograr fotografías pues muchísimo mejores con solamente esas dos cositas, e inclusive con la radiofrecuencia, usándolas pues como de forma correcta. Ya a partir de acá no queda más que experimenten y sería muy bacano si hacen fotografías con el modo multi, que me mostraran, sería muy interesante verlos. Y nada, espero que hayan aprendido bastante en este video. Compartan si creen que esta información les puede funcionar a alguna persona más. Dejen en los comentarios qué otro tipo de videos, pues como así, como de cosas básicas o que ustedes crean que les hace falta aprender, que yo les pueda enseñar. Me gustaría hacerles esos videos y nada, igual comenten lo que quieran. Este espacio es libre para que ustedes me digan lo que quieran. Ustedes saben que por lo general yo les respondo lo más pronto que pueda. Y like, campanita y suscribirse. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Chao.